El nacimiento de la devoción a San Amaro está profundamente arraigado en la tradición monástica de la Iglesia, especialmente vinculada a la figura luminosa de San Benito, patriarca del monaquismo occidental. San Amaro, conocido también como Plácido, surgió en la historia sagrada como un joven que, aún en la infancia, fue ofrecido por sus padres al monasterio de San Benito, un gesto que simbolizaba entrega total a Dios y confianza absoluta en la formación espiritual que solo un santo podía proporcionar. Este acto, común en aquella época, pero profundamente significativo bajo la mirada de la fe, moldeó desde temprano el alma del niño, que creció respirando oración, obediencia, silencio y disciplina. La presencia constante de San Benito, con su sabiduría sobrenatural, condujo a Amaro por caminos de santidad que superan la comprensión humana. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por una pureza rara, por una docilidad llena de fuerza interior y por una prontitud poco común para acoger la voluntad de Dios. Así, el niño que un día había llegado tímidamente a la puerta del monasterio se convertiría en el discípulo más fiel y amado del gran legislador de los monjes. La infancia de Amaro, vivida entre los muros del monasterio, no fue solo un período de aprendizaje humano, sino una verdadera escuela espiritual que le enseñó a ver todas las cosas bajo la luz de la eternidad. El silencio de los claustros, el canto grave de los salmos resonando en la madrugada y el ritmo constante de la oración moldearon en él una sensibilidad profunda hacia el misterio divino. Mientras otros niños buscaban aventuras y juegos, Amaro encontraba alegría en servir, en aprender y en caminar al lado de San Benito con una reverencia que sorprendía incluso a los monjes más experimentados. Cada gesto suyo era expresión de humildad y amor, como si Dios lo hubiera escogido desde el vientre materno para ser testigo vivo de la obediencia perfecta. La figura de San Benito no era para él solo un maestro, sino un padre espiritual cuya presencia iluminaba todas las etapas de su formación, conduciéndolo a un crecimiento admirable en la fe. El ambiente monástico en el que Amaro creció era un refugio sagrado en una época marcada por conflictos, inestabilidad y decadencia moral. El Imperio Romano ya había sucumbido y Europa atravesaba un período de transición profunda, en el que la fe se convertía en cimiento para reconstruir no solo comunidades, sino también corazones. En ese contexto, la vida religiosa florecía como respuesta al caos exterior, ofreciendo a los hombres un camino seguro hacia la santidad. San Amaro, insertado en ese mundo en transformación, emergía como símbolo de la nueva generación de monjes que, por la oración y el sacrificio, sostenían espiritualmente a pueblos enteros. Crecía consciente de que su vida no le pertenecía, sino que era una ofrenda continua a Dios, que lo preparaba para hechos que revelarían al mundo la fuerza de la obediencia y la grandeza del amor al prójimo. Así, su historia se entrelazaba con los designios divinos que atravesaban aquellos tiempos turbulentos. Desde muy temprano, Amaro demostró virtudes que parecían exceder su edad. Su capacidad de escuchar atentamente, su prontitud para obedecer y la pureza de sus intenciones llamaban la atención de todos. Había en él una serenidad sobrenatural que impresionaba a los monjes, como si Dios hubiera derramado sobre él gracias especiales para que se convirtiera en modelo de vida monástica. La relación con San Benito se profundizaba cada día, y Amaro aprendía no solo la regla escrita, sino también la regla vivida, grabada en el ejemplo silencioso de su maestro. La convivencia con el santo fundador dejaba huellas indelebles en su corazón, conduciéndolo gradualmente a una madurez espiritual poco común. Era visto como alguien llamado a perpetuar la misión de San Benito, transmitiendo a los hermanos la misma llama de fe que ardía en el corazón de su padre espiritual. El monasterio, en aquellos primeros siglos de la cristiandad occidental, era un faro de sabiduría y espiritualidad, y Amaro crecía como una de las llamas más brillantes que iluminaban los claustros. Los monjes observaban en él una postura ejemplar, siempre recogido, siempre atento, siempre dispuesto a servir. No había en Amaro sombra de vanidad u orgullo. Todo en él reflejaba la sencillez de las almas verdaderamente santas, que no buscan reconocimiento, sino que se alegran en permanecer ocultas a los ojos del mundo. Su devoción a las Escrituras comenzaba a florecer
y meditaba largamente sobre el Evangelio, especialmente sobre la obediencia de Cristo al Padre, un tema que tocaba profundamente su alma. Quienes lo observaban veían en él un reflejo del propio San Benito, firme en el propósito, suave en la caridad, ardiente en la fe. La comunión espiritual entre Benito y Amaro era tan profunda que muchos afirmaban que el joven discípulo parecía comprender las intenciones del maestro, incluso antes de que éste las expresara. Esa sintonía era fruto no solo de la convivencia, sino de la acción del Espíritu Santo que unía a ambos en una misma visión de vida monástica. Amaro se iba convirtiendo poco a poco en el brazo derecho de San Benito, aquel a quien el santo confiaba las tareas más delicadas y las misiones más exigentes. Esa confianza no era exagerada, nacía de la certeza de que el joven tenía un corazón puro, dócil y totalmente orientado hacia Dios. Así, mientras maduraba, Amaro se volvía el ejemplo vivo de que la obediencia realizada por amor conduce a la verdadera libertad interior, aquella que solo los santos experimentan en plenitud. A medida que crecía en la vida monástica, Amaro desarrollaba también un profundo sentido de responsabilidad espiritual. Comprendía que, al seguir a San Benito, en realidad estaba siguiendo al propio Cristo, que lo llamaba a vivir una vida de renuncia y entrega absoluta. Sus noches eran muchas veces dedicadas a la oración silenciosa, y su rostro reflejaba la paz de quien se sabe sostenido por la gracia divina. El crecimiento de Amaro no se limitaba a las virtudes externas. Dentro de su corazón, Dios realizaba obras misteriosas y profundas, preparándolo para momentos extraordinarios que marcarían su vida y la historia del monaquismo. Sabía que cada pequeño acto de obediencia, cada gesto de humildad y cada renuncia ofrecida eran semillas que florecerían en el tiempo oportuno. La humildad de Amaro se manifestaba también en la manera en que se relacionaba con los hermanos del monasterio. Siempre dispuesto a ayudar, siempre atento a las necesidades de los demás, jamás ponía sus intereses por delante del bien común. Esa caridad silenciosa lo hacía querido entre los monjes, que veían en él un hermano verdadero, alguien que cargaba el peso de los otros con ligereza y amor. San Benito, observando esas actitudes, reconocía en el alma del joven un terreno fértil donde Dios plantaba las virtudes más puras. Amaro no buscaba ser visto, pero Dios lo hacía brillar precisamente por su sencillez. Su vida era un testimonio claro de que la santidad no se alcanza por hazañas grandiosas, sino por la fidelidad en las pequeñas cosas. El crecimiento espiritual de Amaro también incluía momentos de prueba y purificación. Como todo discípulo de Cristo, enfrentaba tentaciones, desafíos interiores y la necesidad constante de convertirse cada día. El monasterio era un lugar de paz, pero también de combate espiritual, donde el enemigo buscaba desanimar a quienes deseaban seguir fielmente al Señor. Sin embargo, la fuerza de Amaro estaba en la obediencia a San Benito y en la confianza total en la providencia divina. Sabía que permaneciendo unido a su maestro, estaría protegido contra los ataques del mal y avanzaría con seguridad en el camino de la santidad. Esa docilidad heroica transformaba su interior y lo conducía a una intimidad cada vez mayor con Dios. Por último, la primera etapa de la vida de San Amaro revela a un joven profundamente marcado por el amor de Dios y por la influencia espiritual de San Benito. Creció no solo como discípulo, sino como hijo, heredero y continuador de una misión que transformaría el cristianismo occidental. Su vida, desde los primeros años en el monasterio, ya mostraba signos claros de que Dios lo preparaba para un papel singular en la historia de la Iglesia. Más que un simple monje, Amaro surgía como modelo eterno de obediencia, humildad y fidelidad, enseñando a las futuras generaciones que la santidad florece donde hay un corazón dispuesto a entregarlo todo al Señor. Así se cierra la primera parte de nuestra narrativa, preparando el camino para los grandes acontecimientos que vendrían. La historia de San Amaro continúa revelando a un joven que crecía cada vez más en la virtud de la obediencia, considerada por San Benito la columna central de la vida monástica. Amaro no obedecía solo por deber, sino por amor, comprendiendo que, al escuchar a su maestro, escuchaba en realidad la propia voz de Dios que conducía su alma con delicadeza y firmeza.
Esa obediencia constante lo convertía en un instrumento dócil en las manos de la providencia, capaz de realizar cosas que superaban sus fuerzas humanas. La mirada atenta, la prontitud en el servicio y la ausencia total de vacilación mostraban que vivía en un estado permanente de entrega. Los hermanos que convivían con él atestiguaban la serenidad que irradiaba, fruto de un corazón totalmente pacificado por la gracia. Así, la figura de Amaro se consolidaba como la del discípulo ideal, aquel que comprende que la verdadera libertad nace de la fidelidad a los designios divinos. La mansedumbre de Amaro era una virtud que fascinaba a todos los que lo conocían. No levantaba la voz, no se quejaba, no criticaba, no se exaltaba. Su postura reflejaba la propia dulzura de Cristo, que enseñó que los mansos heredarían la tierra. Esa mansedumbre no era debilidad, sino fuerza interior, capacidad de dominarse y de actuar siempre con bondad. San Benito observaba esa virtud con gran alegría, pues sabía que la mansedumbre es una de las señales más claras de la presencia de Dios en el alma. Amaro demostraba esa suavidad incluso ante dificultades y contrariedades, revelando un desprendimiento total de sí mismo. Comprendía que la vida monástica es un camino de purificación continua y que cada pequeña renuncia modela el alma para la eternidad. Su mansedumbre no era solo admiración exterior, sino una invitación silenciosa para que todos buscaran imitar su serenidad. La vida cotidiana en el monasterio revelaba aún más su profundidad interior. Amaro realizaba tareas simples con devoción extraordinaria, mostrando que nada es pequeño cuando se hace por amor a Dios. Si le pedían llevar agua, la llevaba con alegría. Si lo llamaban para limpiar un espacio, lo hacía como si estuviera adornando el altar del Señor. Cada gesto suyo era oración silenciosa, y su presencia en los ambientes transmitía paz. La disciplina benedictina, marcada por horarios rígidos y prácticas constantes, no era para él una carga, sino un camino de liberación. Sabía que la rutina monástica forma el alma con ladrillos de perseverancia y fortaleza, y por eso abrazaba con alegría cada día, seguro de que Dios le daba nuevas oportunidades de crecer en santidad. Así, el joven se convertía en ejemplo vivo de la máxima de San Benito: nada anteponer al amor de Cristo. La convivencia con San Benito profundizaba aún más su madurez espiritual. El santo patriarca percibía en Amaro no solo un discípulo obediente, sino un espíritu listo para avanzar hacia niveles más profundos de santidad. Benito lo observaba con cariño y atención, enseñándole no solo las reglas exteriores, sino los secretos interiores de la vida espiritual, la lucha contra las tentaciones, el arte del discernimiento, el valor del silencio y el poder transformador de la oración continua. Amaro lo absorbía todo con reverencia, como tierra fértil que acoge la semilla sin resistencia. Esa estrecha relación espiritual se convertía en fundamento para toda su vida futura, pues el joven comprendía que San Benito, iluminado por Dios, era como una ventana abierta a la voluntad divina. La obediencia que Amaro dirigía a su maestro era en realidad un acto de fe profunda en la presencia de Dios que guiaba su vida. Uno de los aspectos más admirables de Amaro era su capacidad de servir sin buscar reconocimiento. Su vida estaba marcada por la discreta invisibilidad de las almas verdaderamente santas. Nunca se ponía al frente, nunca competía, nunca se exaltaba. Si fuera posible elegir entre un trabajo noble y uno humilde, siempre escogería el más sencillo, pues sabía que es en lo escondido donde Dios actúa con mayor libertad. Esa humildad continua lo convertía en un espejo para los demás monjes, que veían en él a un hermano desprendido de sí y orientado solo al servicio. Al mismo tiempo, esa actitud despertaba silenciosamente en los otros un deseo de conversión, pues confrontaba a cada uno con su propia tibieza. San Amaro era como un perfume suave que, sin hacer ruido, transforma el ambiente, dejando huellas de Dios por donde pasa. La oración de Amaro era profunda y constante. Comprendía que la fuerza de la vida monástica no nace del trabajo exterior, sino del encuentro íntimo con Dios. Por eso, buscaba unirse al Señor en todas las circunstancias, ya fuera durante el canto de los salmos, ya fuera durante el trabajo manual, ya fuera en el recogimiento silencioso de la madrugada.
Su alma se elevaba naturalmente a las alturas divinas, como si la oración fuera la respiración de su corazón. Muchos monjes relataban ver en su rostro un brillo suave tras largos momentos de recogimiento, señal de que Dios se comunicaba con él de manera especial. Esa intensa vida interior hacía de Amaro no solo un servidor fiel, sino un contemplativo cuya presencia elevaba espiritualmente a todo el monasterio. Comprendía que la oración es la fuente que sostiene todas las virtudes, y por eso se sumergía en ella con total entrega. La disciplina espiritual de Amaro era ejemplar. Jamás permitía que el cansancio, la distracción o la rutina debilitaran su fervor. Cuando percibía cualquier inclinación al desánimo, recurría inmediatamente a la oración, al silencio y a la obediencia, remedios infalibles recomendados por San Benito. La regla benedictina, con su armonía entre trabajo y oración, lo moldeaba por completo. Era como una hoja que se afila lentamente mediante la práctica diaria de la renuncia. Esa constancia firme lo preparaba para desafíos que solo la providencia conocía y que en el momento oportuno pondría delante de sus ojos para probar su fidelidad. Mientras a muchos les parecía difícil mantener un ritmo espiritual, Amaro avanzaba con ligereza, no porque estuviera libre de dificultades, sino porque confiaba profundamente en la gracia que lo sostenía. La caridad fraterna era otra marca distintiva de su personalidad. Amaro buscaba siempre aliviar el sufrimiento de los hermanos, ya fuera con palabras de consuelo, ya fuera ofreciendo ayuda en momentos de cansancio. Comprendía que la vida monástica es una vida de familia, donde cada uno carga al otro sobre sus hombros. Su delicadeza al tratar las fragilidades de los hermanos reflejaba el amor de Cristo, que acoge sin juzgar y cura sin herir. Esa sensibilidad espiritual lo convertía en un hermano muy amado por todos. Muchos relataban que solo conversar con Amaro ya traía paz al corazón, pues se sentían comprendidos y acogidos por su presencia serena. Así, su caridad silenciosa se convertía en uno de los pilares invisibles que sostenían la convivencia en el monasterio. Aún siendo tan joven, Amaro ya era considerado por muchos monjes como una referencia espiritual. No buscaba ese reconocimiento, pero su manera de vivir atraía naturalmente la admiración. San Benito percibía eso y cuidaba de Amaro con atención amorosa, procurando que el joven no cayera en la tentación de la vanidad. Amaro, por su parte, permanecía firme en la humildad, recordando siempre que todas las virtudes que florecían en su alma venían de Dios y no de sus propios méritos. Esa conciencia permanente de la gracia lo mantenía protegido del orgullo espiritual, permitiéndole seguir creciendo con seguridad. Su ejemplo iluminaba a todos a su alrededor, y muchos monjes se sintieron renovados interiormente al convivir con él, como si San Amaro fuera un faro que los condujera de vuelta al fervor original de su vocación. La segunda parte de la vida de San Amaro nos revela la formación de un santo en su etapa más intensa, marcada por la obediencia perfecta, la mansedumbre profunda y la vivencia fiel de la espiritualidad benedictina. Crece como un lirio plantado en el jardín de San Benito, cultivado con cariño e instruido por la sabiduría divina que actúa a través del santo patriarca. Su vida en este período es como una preparación silenciosa para los grandes acontecimientos que Dios le reservaría, entre ellos el famoso milagro en el que su fe y su obediencia serían reveladas al mundo con extraordinaria claridad. Así concluimos esta parte, listos para avanzar hacia los momentos más marcantes de su trayectoria. El momento más célebre de la vida de San Amaro, narrado a lo largo de los siglos por la tradición benedictina, acontece cuando San Benito, guiado por inspiración divina, ordena al joven discípulo que socorra a un monje llamado Plácido, que había caído en las aguas agitadas de un lago cercano al monasterio. Este episodio marcaría profundamente la espiritualidad cristiana, revelando al mundo la fuerza de la obediencia y la capacidad que Dios tiene de obrar prodigios por medio de aquellos que se entregan totalmente a su voluntad. Amaro, al oír el llamado de San Benito, no vacila un instante. Corre inmediatamente para cumplir la orden recibida, sin cuestionar, sin temer, sin buscar explicaciones humanas. Su prontitud absoluta
permitió que la gracia divina actuara con una libertad extraordinaria, haciendo de su gesto un testimonio eterno del poder de Dios en la vida de los obedientes. La escena se desarrolla con gran dramatismo. El monje Plácido lucha desesperadamente contra las aguas, incapaz de regresar a la orilla. Los monjes, temerosos e impotentes, presencian el riesgo real de que se ahogue. Sin embargo, es precisamente en ese momento de tensión extrema cuando se manifiesta el corazón obediente de Amaro. No se detiene a reflexionar sobre su propia seguridad, ni considera la imposibilidad del pedido. Simplemente responde al llamado de su maestro, confiando en que Dios lo sostendrá. Comienza a correr hacia el lago, impulsado por el fervor interior que brota de la obediencia pura. Su carrera no es solo física, sino espiritual, pues cada paso que da es un acto de fe profunda. Esa prontitud, tan rara entre los hombres, abre el camino para uno de los milagros más impresionantes de la vida monástica. El milagro consiste en que Amaro, al obedecer sin reservas, pasa sobre las aguas como si estuviera caminando en tierra firme. La tradición cristiana registra este acontecimiento como una de las mayores señales de la fuerza espiritual que Dios concede a los humildes y obedientes. Para Amaro, sin embargo, no había conciencia de que algo extraordinario estuviera sucediendo. Simplemente caminaba, con la mirada fija en el monje en peligro, movido por el amor fraterno y por la confianza perfecta en las palabras de San Benito. Las aguas, que deberían tragarlo, se vuelven firmes bajo sus pies, demostrando que Dios elimina los obstáculos naturales cuando encuentra un corazón totalmente dispuesto a cumplir su voluntad. Así, el joven discípulo revela al mundo que lo imposible se vuelve posible cuando la obediencia nace del amor. Mientras caminaba sobre las aguas, Amaro mantenía la serenidad propia de quienes se encuentran en estado de unión profunda con Dios. El viento soplaba, las olas se agitaban, pero su corazón permanecía tranquilo, sostenido por la confianza absoluta en la autoridad espiritual de San Benito. La obediencia era su ancla y la fe su fuerza. Esa imagen poderosa, un joven monje caminando sobre las aguas para salvar a su hermano, se convirtió en símbolo de la vida monástica, representando la victoria de la fe sobre los límites humanos. Los monjes que presenciaron la escena quedaron atónitos, pues sabían que aquello escapaba a cualquier explicación natural. Era Dios actuando, respondiendo a la prontitud de un corazón humilde que no vaciló en ponerse en manos de la providencia. Al alcanzar a Plácido, Amaro lo sujeta con firmeza e inicia el regreso a la orilla del lago. En ese momento ocurre otro detalle impresionante del relato. Plácido, una vez salvado, afirma que no fue Amaro quien lo rescató, sino el propio San Benito, a quien vio espiritualmente moviéndose sobre las aguas. Esa afirmación revela la profundidad de la unión espiritual entre maestro y discípulo, mostrando que la gracia divina que actuaba en Benito se irradiaba también a través de Amaro. El milagro no era fruto solo de la fe del discípulo, sino también de la santidad del maestro, que, como padre espiritual, guiaba a sus hijos con celo sobrenatural. Esa visión mística refuerza el papel de San Benito como instrumento de Dios y el de Amaro como continuador de esa misión. Al regresar a la orilla, Amaro permanece en total sencillez, sin darse cuenta de que había caminado sobre las aguas. Para él, todo había sucedido de manera natural, pues su mente estaba ocupada únicamente con la misión de salvar a su hermano. Su asombro llega solo al escuchar a San Benito y a los monjes explicar lo que había ocurrido. Amaro, entonces, se llena de humildad, reconociendo que nada hizo por mérito propio, sino que Dios lo realizó todo a causa de su obediencia. Este detalle revela la profunda pureza de su alma. Amaro no se enorgullece, no se exalta, no desea reconocimiento. Permanece pequeño ante la grandeza divina, demostrando que la verdadera santidad siempre va acompañada de la sencillez. San Benito, maravillado por lo que Dios había realizado, exalta la obediencia de Amaro como ejemplo para todos los monjes. Deja claro que el milagro no habría ocurrido si el discípulo hubiera vacilado, cuestionado o confiado en su propia fuerza. Benito enseña que la obediencia es la llave que abre las puertas de lo sobrenatural, pues expresa la confianza total en la voluntad de Dios.
A través de aquel episodio, el santo patriarca reafirma la importancia de vivir según la regla monástica, que exige desapego de la propia voluntad y disponibilidad para servir. Amaro se convierte así en el testimonio vivo de que Dios actúa con poder cuando encuentra un corazón obediente y entregado. La repercusión del milagro en el monasterio fue profunda. Muchos monjes, tocados por lo que presenciaron, renovaron su fervor espiritual y reavivaron el deseo de vivir la regla con mayor fidelidad. La vida comunitaria fue transformada por ese acontecimiento, pues la presencia de Amaro, que ya era edificante, se volvió aún más inspiradora, no por causa del prodigio visible, sino por la humildad con que siguió viviendo después del episodio. Amaro no buscó un lugar de destaque, no se jactó de lo ocurrido, no permitió que su nombre fuera exaltado. Por el contrario, volvió al silencio, al trabajo y a la oración, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Esa actitud tocó profundamente a sus hermanos, que veían en él al verdadero monje benedictino, fiel a las virtudes esenciales de la vida monástica. El episodio del milagro fortaleció aún más la relación espiritual entre Benito y Amaro. El maestro veía en el discípulo un reflejo de su propia entrega a Dios, mientras que Amaro reconocía en el santo patriarca la fuente humana de su formación espiritual. Esa unión profunda, marcada por la obediencia, el amor y el respeto, preparaba a Amaro para mayores responsabilidades dentro del monasterio y para una misión que superaría los límites de aquella comunidad. Dios, que formaba su alma con delicadeza, permitió que el milagro fuera no solo una señal para los monjes, sino también una confirmación del papel especial que Amaro desempeñaría en la expansión de la vida benedictina. El milagro del rescate, con toda su belleza y su fuerza simbólica, revela que la verdadera grandeza no está en la realización exterior de hechos extraordinarios, sino en la fidelidad interior a la voluntad de Dios. San Amaro no realizó el prodigio por sí mismo, sino por haber entregado totalmente su voluntad a Dios mediante la obediencia a San Benito. Ese episodio se convirtió, a lo largo de los siglos, en un ícono de la espiritualidad católica, enseñando que la humildad atrae la gracia y que la obediencia abre camino para acciones divinas que transforman vidas. Cerramos así la tercera parte, listos para avanzar hacia la madurez espiritual de Amaro y hacia los frutos que su vida produciría en la historia de la Iglesia. La madurez espiritual de San Amaro se consolidó después del famoso milagro del rescate, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida monástica. Aunque aún joven, ya demostraba una solidez interior semejante a la de los monjes más experimentados, fruto de la obediencia perfecta que había modelado su alma a lo largo de años de convivencia con San Benito. El episodio de las aguas no lo inflamó de orgullo, sino que lo sumergió aún más profundamente en la humildad, pues reconocía que el prodigio había sido exclusivamente obra de Dios, realizada por medio de su docilidad. Su presencia en el monasterio se volvió aún más edificante, pues los hermanos veían en él no solo al discípulo obediente, sino a un verdadero modelo de santidad, cuya vida silenciosa irradiaba luz para todos. Esa madurez lo preparaba para mayores responsabilidades que San Benito, iluminado por el Espíritu Santo, comenzaba a confiarle con creciente frecuencia. San Benito percibía que Amaro era más que un discípulo fiel. Era alguien llamado por Dios a perpetuar la espiritualidad benedictina más allá de los muros en los que vivían. Esa percepción no surgió solo después del milagro, sino que venía construyéndose a lo largo de los años de convivencia, en los que Benito observaba la coherencia espiritual, la pureza de intención y la capacidad de liderazgo silencioso que florecían en el joven. Así, con delicadeza y discernimiento, el santo patriarca comenzó a preparar a Amaro para tareas más amplias, enseñándole cómo conducir una comunidad, cómo discernir la voluntad de Dios en medio de las dificultades y cómo preservar la armonía interna en ambientes marcados por diversidad de temperamentos. Amaro recibía esas enseñanzas con reverencia, viéndolas no como una carga, sino como un don, pues comprendía que la autoridad espiritual es ante todo servicio. La convivencia de Amaro con los hermanos del monasterio también evolucionó significativamente en esta fase.
Si antes era visto como el joven obediente y ejemplar, ahora empezaba a ser buscado como consejero espiritual, alguien capaz de orientar y consolar en momentos de debilidad. Su mansedumbre, fruto de una unión profunda con Dios, lo convertía en un puerto seguro para quienes enfrentaban tentaciones, tristezas o dudas vocacionales. Muchos monjes atestiguaban que solo conversar con Amaro era suficiente para reavivar el fervor interior, pues su presencia transmitía paz y su palabra, siempre moderada, parecía tener el poder de tocar directamente los corazones. Esa capacidad de fortalecer espiritualmente a los demás mostraba que el Espíritu Santo obraba a través de él, preparándolo para misiones aún mayores dentro y fuera de la comunidad. La madurez de Amaro se reflejaba también en su profunda vida de oración. Se dedicaba al oficio divino, con una atención y devoción que impresionaban incluso a los monjes más antiguos. El canto de los salmos parecía elevar su alma a las alturas celestiales, y su postura durante la liturgia transmitía a todos la impresión de que estaba en diálogo directo con Dios. Además, buscaba momentos de silencio prolongado en los que meditaba sobre la palabra de Dios y sobre las enseñanzas de San Benito. Esa intimidad con lo divino fortalecía su capacidad de discernimiento y lo convertía en un hombre lleno de luz interior. Los monjes percibían que la oración no era para él un deber, sino un encuentro amoroso que sostenía cada decisión, cada gesto y cada palabra que pronunciaba dentro de la comunidad. Con el paso del tiempo, San Benito comenzó a delegar en Amaro tareas que exigían gran responsabilidad y discernimiento espiritual. Lo enviaba a resolver conflictos entre monjes, a orientar a hermanos más jóvenes y a supervisar trabajos importantes dentro del monasterio. Amaro desempeñaba esas funciones con humildad y equilibrio, procurando siempre comprender los corazones y buscar soluciones que preservaran la paz y la caridad. Su manera de liderar no era autoritaria, sino paternal, inspirando respeto no por el poder, sino por el ejemplo. Esa postura reflejaba su profundo entendimiento de la regla benedictina, que afirma que el superior debe combinar firmeza y misericordia, recordando que su misión es conducir almas, no administrar bienes materiales. Así, Amaro se revelaba no solo como un discípulo ejemplar, sino como un verdadero líder espiritual. Otro aspecto notable de esta fase de la vida de Amaro era su creciente habilidad para discernir los movimientos de la gracia y de las tentaciones dentro de la comunidad. Comprendía que el monasterio, aunque fuera un lugar de santidad, no estaba exento de conflictos internos, envidias, debilidades humanas y ataques espirituales. Su sensibilidad espiritual, fruto de años de obediencia y oración, le permitía identificar con claridad cuando un hermano estaba siendo tentado, cuando una palabra podía herir y cuando era necesario intervenir con firmeza para evitar divisiones. Ese discernimiento era tan afinado que muchos monjes lo buscaban espontáneamente para pedir consejos o para compartir sus dificultades. Amaro, por su parte, acogía a todos con ternura, recordando siempre que la misericordia es el lenguaje del corazón de Cristo. La relación entre San Benito y Amaro, ya tan profunda, alcanzó un nivel aún más elevado durante esta fase. Benito veía en el joven no solo a un discípulo, sino a un verdadero hijo espiritual, alguien preparado por la gracia para continuar su misión. Muchas veces conversaban largamente sobre temas espirituales, sobre los desafíos de la vida monástica y sobre el crecimiento interior de los monjes. Benito compartía con Amaro sabidurías que no se encuentran escritas en la regla, pero que forman parte de la tradición viva, transmitida de corazón a corazón. Esa intimidad espiritual era señal de que Dios había unido a ambos para una obra mayor, y Amaro acogía cada enseñanza con profunda gratitud, consciente de que estaba siendo formado directamente por el Santo Patriarca. La humildad de Amaro, incluso ante tantas responsabilidades, seguía brillando como la virtud que sostenía a todas las demás. Jamás se consideraba digno de las tareas que se le confiaban, y se veía siempre como un simple servidor, llamado a amar y obedecer. Esa actitud impedía que el poder espiritual corrompiera su corazón y le permitía seguir creciendo en la gracia. Su sencillez encantaba a los hermanos,
que veían en él a alguien que lideraba no con imposición, sino con ejemplo. Esa humildad iba acompañada de una fortaleza interior que se manifestaba cuando era necesario. Amaro sabía ser firme ante errores graves, sabía orientar con claridad y sabía exigir conversión cuando la situación lo pedía. Su liderazgo equilibrado mostraba que la verdadera autoridad nace de la santidad. La comunidad benedictina florecía bajo el ejemplo de San Amaro. La armonía interna aumentaba, el fervor espiritual se renovaba y la vida monástica se fortalecía como respuesta a los tiempos turbulentos en los que vivían. Muchos monjes afirmaban que la presencia de Amaro en el monasterio era como una llama que Dios mantenía encendida para iluminar los corazones. No buscaba reconocimiento, pero Dios lo hacía fructificar de maneras invisibles y grandiosas. Su madurez espiritual era ahora evidente para todos. Ya no era solo el joven obediente que había caminado sobre las aguas, sino un hombre plenamente formado en la escuela de San Benito, capaz de conducir almas hacia Dios con sabiduría, ternura y firmeza. Así, la cuarta parte de su historia nos revela la plena madurez de San Amaro como discípulo, líder y modelo de vida monástica. Se volvía cada vez más preparado para la gran misión que San Benito y la propia providencia le confiarían: llevar la espiritualidad benedictina más allá de los límites del monasterio, perpetuando la obra iniciada por su maestro. La vida de Amaro, en este momento, es como una llama firme que arde sin apagarse, sostenida por la gracia y por la fidelidad. Concluimos esta etapa listos para seguir adelante en la narrativa, rumbo al envío de Amaro a una nueva y grandiosa misión. La misión que Dios reservaba para San Amaro comenzó a manifestarse con mayor claridad cuando San Benito, guiado por discernimiento sobrenatural, percibió que había llegado el momento de enviar a su amado discípulo más allá de los muros del monasterio original. Estos instantes son descritos por la tradición monástica como profundamente conmovedores, pues Benito sabía que la obediencia de Amaro lo hacía capaz de llevar la espiritualidad benedictina a regiones aún no iluminadas por la regla. El envío de un discípulo tan amado no significaba separación, sino expansión de la obra de Dios. Y Benito reconocía que la presencia de Amaro en otra tierra sería como una extensión de su propia misión. Con ello, el santo patriarca lo llamó, conversó largamente con él sobre la importancia de la tarea y lo bendijo, preparándolo para la gran responsabilidad de fundar un nuevo monasterio. La reacción de Amaro ante esta misión estuvo marcada por la misma humildad que caracterizara toda su vida. No se consideraba digno de liderar una nueva comunidad, pero aceptaba con reverencia todo lo que San Benito le confiaba. Su obediencia era tan profunda que no ponía cuestionamientos personales por encima de la voluntad de Dios transmitida por el Maestro. Amaro veía en aquel llamado no un ascenso, sino un servicio aún más exigente que lo invitaba a entregarse completamente a la providencia divina. Sabía que, lejos de la presencia constante de Benito, enfrentaría nuevos desafíos, conflictos espirituales y exigencias de liderazgo complejas. Sin embargo, su confianza en el Espíritu Santo era inquebrantable y se preparaba para la misión con oración intensa, ayuno y recogimiento, buscando fuerza en las Escrituras y en las enseñanzas del Maestro. El momento de la despedida entre Benito y Amaro es recordado como uno de los episodios más conmovedores de la tradición benedictina. No había tristeza humana, sino una profunda alegría espiritual, pues ambos reconocían que estaban cumpliendo un designio divino. Benito bendijo a su discípulo y le entregó palabras de sabiduría que debían acompañarlo durante toda la vida. Le dijo que gobernara con misericordia, que fuera firme en la fe, que jamás abandonara la oración y que mantuviera su alma limpia de la tentación del orgullo. Amaro, por su parte, recibió esas palabras como un tesoro espiritual, prometiendo vivir de manera que honrara al Maestro y perpetuara fielmente la regla. La despedida no fue un adiós, sino un envío misionero, pues la unión entre ambos no dependía de la proximidad física, sino de la profunda comunión espiritual establecida entre sus corazones. Amaro partió acompañado de algunos monjes escogidos por San Benito, todos formados en la misma escuela de santidad.
El viaje hasta el lugar donde debía fundar el nuevo monasterio era largo y lleno de dificultades. El grupo caminaba por caminos inciertos, atravesaba regiones montañosas y enfrentaba el desafío de encontrar comunidades locales que desconocían la vida monástica. En cada parada, Amaro dejaba traslucir su serenidad y confianza en Dios, conduciendo a sus hermanos con paciencia, orientándolos en momentos de desánimo y fortaleciéndolos con palabras de fe. Su liderazgo, marcado por la mansedumbre y la firmeza, mantenía al grupo unido y animado a pesar de las adversidades. El viaje, aunque arduo, era también un tiempo de purificación interior, en el que Dios moldeaba aún más el corazón de Amaro para la misión que lo aguardaba. Al llegar al lugar designado, Amaro encontró una región con características ideales para la vida monástica: silencio natural, campo fértil, proximidad de agua y suficiente distancia de los centros urbanos para permitir una vida contemplativa. Vio en aquel lugar una señal clara de la providencia, que lo había preparado todo para la fundación de la nueva comunidad. Los monjes, guiados por él, comenzaron de inmediato los trabajos de construcción, levantando celdas sencillas, una pequeña capilla y espacios comunes. Amaro participaba en todo: cargaba piedras, cortaba madera, ayudaba en las plantaciones y enseñaba a los hermanos con paciencia. Su actitud demostraba que la autoridad no lo apartaba del servicio manual, sino que lo integraba aún más en la vida comunitaria. El nuevo monasterio nacía no solo del esfuerzo físico, sino de la unión espiritual entre quienes lo construían bajo el liderazgo del discípulo de Benito. La fundación de aquel monasterio marcó el inicio de una nueva fase en la vida de Amaro. Ahora no era solo un discípulo, sino un padre espiritual, responsable de guiar almas hacia la santidad. Sabía que gobernar una comunidad exigía prudencia, equilibrio, amor y capacidad de corregir con justicia. Por eso, dedicaba gran parte de su tiempo a la oración y al estudio de la regla, pidiendo a Dios discernimiento para conducir a sus monjes con fidelidad. La liturgia diaria se convirtió en el corazón palpitante de la vida comunitaria, y Amaro se aseguraba de que todos comprendieran su importancia central. Bajo su dirección, el monasterio se volvió un lugar de profundo fervor espiritual, atrayendo a hombres deseosos de vivir una vida dedicada a Dios y consolidándose como un faro de luz para la región. La reputación espiritual de Amaro comenzó a difundirse rápidamente entre las aldeas cercanas. Las personas acudían al monasterio en busca de consejos, de oraciones y de consuelo para sus dificultades. Muchos relataban que solo ver a Amaro y oír sus palabras traía paz, pues transmitía la fuerza de alguien que vive unido a Dios. Su fama, sin embargo, no lo envanecía. Por el contrario, lo llevaba a recogerse aún más en el silencio y en la humildad. Comprendía que la santidad no pertenece al hombre, sino que es obra de la gracia, y temía que los honores humanos desviaran su corazón. Así, seguía viviendo con sencillez, vistiéndose de la misma manera que los demás monjes, comiendo los mismos alimentos y realizando los mismos trabajos manuales. Su vida era testimonio de que la verdadera grandeza está en el servicio humilde. El nuevo monasterio prosperaba no solo materialmente, sino espiritualmente. Los monjes vivían en armonía, siguiendo la regla con fervor y esforzándose por crecer en las virtudes. Amaro velaba por la formación de cada uno, observando atentamente sus luchas espirituales y ayudándolos a superar sus dificultades. Su mirada paterna le permitía ver más allá de las apariencias, reconociendo cuando un hermano estaba cansado, cuando necesitaba orientación o cuando requería mayor rigor. Sabía equilibrar misericordia y firmeza de manera admirable, conduciendo a cada uno de forma personalizada, como un médico que conoce profundamente el estado de sus ovejas espirituales. La comunidad florecía porque era guiada no por reglas rígidas aisladas, sino por un corazón santo, capaz de interpretar la voluntad de Dios para cada situación. Con el tiempo, el monasterio se convirtió en referencia espiritual para toda la región, atrayendo nuevas vocaciones e influyendo positivamente en la vida de los habitantes locales. Muchos de los que vivían en las aldeas cercanas aprendieron de los monjes valores como caridad, hospitalidad y trabajo honesto. El ejemplo de vida de aquella comunidad era una predicación silenciosa, más eficaz que cualquier discurso.
Amaro, consciente de la responsabilidad que llevaba, mantenía el foco en la vida interior, sabiendo que la expansión del bien solo ocurre cuando el alma está firmemente arraigada en Dios. Así unía contemplación y acción de manera armoniosa, garantizando que la comunidad no se desviara del propósito original de la espiritualidad benedictina. La quinta parte de su historia revela a San Amaro como instrumento escogido por Dios para expandir el carisma de San Benito y llevar luz a regiones que aún no conocían la vida monástica. Su liderazgo, marcado por la humildad y la firmeza, produjo frutos que superaron su propia vida e influyeron en siglos futuros. Ahora, la narrativa se encamina hacia la fase final de su misión, cuando, ya madurado por la gracia y por los desafíos de la fundación, Amaro vivirá los últimos capítulos de su caminata hacia la eternidad. Los años que siguieron a la fundación del nuevo monasterio mostraron la solidez espiritual y la sabiduría con que San Amaro conducía a la comunidad. Con el tiempo, aquella casa religiosa se convirtió en un verdadero faro de luz en el territorio donde había sido plantada, irradiando oración, disciplina, caridad y profunda devoción. La presencia de Amaro, serena y firme, moldeaba los corazones de los monjes e inspiraba a los habitantes de las aldeas cercanas. Comprendía que la misión de un abad no se limita a la administración, sino que tiene como centro la responsabilidad de formar almas para Dios. Por eso, dedicaba largas horas al acompañamiento espiritual de los hermanos y al estudio atento de la regla de San Benito, buscando aplicarla con equilibrio, misericordia y fidelidad. Esa postura paterna consolidó un ambiente monástico marcado por la unidad y la alegría interior. La vida cotidiana de la comunidad reflejaba el orden y la armonía propios de un monasterio bien guiado. La liturgia se celebraba con gran reverencia y los cantos monásticos resonaban por las colinas, tocando el corazón de quien pasara cerca. El trabajo manual se realizaba con dedicación y cada monje sabía que contribuía a la obra común, no solo materialmente, sino espiritualmente. Amaro insistía en que cada tarea, por pequeña que fuera, debía ofrecerse a Dios con amor, pues nada es pequeño a los ojos del Creador cuando nace de un corazón sincero. Esa visión espiritual transformaba el trabajo en oración continua y la oración en fuerza para el trabajo. Así, vida y fe se entrelazaban de manera armoniosa, sosteniendo a la comunidad en su vocación benedictina. A pesar de la serenidad que caracterizaba al monasterio, San Amaro no estaba libre de desafíos. Todo líder espiritual enfrenta pruebas, y con Amaro no fue diferente. Necesitaba lidiar con tensiones internas, periodos de falta de vocaciones, dificultades materiales e incluso incomprensiones por parte de las poblaciones vecinas. Pero su postura ante las pruebas era siempre la misma: confianza absoluta en Dios y prudencia en las decisiones. Cuando surgían conflictos entre monjes, actuaba con sabiduría, escuchando a cada parte con paciencia y conduciendo a todos a un retorno sincero a la caridad. Cuando las dificultades materiales amenazaban el sustento de la comunidad, Amaro motivaba a los hermanos a intensificar sus oraciones y esfuerzos, recordándoles que la providencia nunca abandona a quienes viven según la voluntad divina. Así, las pruebas se convertían en ocasiones de crecimiento para todos. Con el paso de los años, San Amaro comenzó a mostrar señales de profunda unión con Dios. Su presencia se volvía aún más serena, su palabra más suave y su oración más intensa. Los monjes a menudo atestiguaban que, al verlo recogido, parecía estar envuelto por una luz interior que no era de este mundo. Pasaba largas horas en silencio ante el altar, arrodillado, con el rostro iluminado por una paz que solo la intimidad con Dios puede conceder. Muchos afirmaban que su simple presencia era capaz de disipar inquietudes y fortalecer el espíritu. Esas señales mostraban que su santidad había alcanzado un grado elevado y que Dios lo preparaba para el cumplimiento final de su misión en la tierra. Así como San Benito, su maestro y padre espiritual, San Amaro cultivaba la práctica de orientar a la comunidad mediante palabras breves pero profundamente significativas. Sabía que enseñanzas largas pueden olvidarse, pero frases simples, dichas con unción, permanecen grabadas en el alma. Así,
exhortaba a los monjes a la perseverancia, a la caridad fraterna, a la pureza de intención y a la fidelidad a la regla. Enseñaba que la vida monástica es una escuela de amor y que cada día ofrece la oportunidad de crecer en santidad. Su pedagogía espiritual estaba marcada por la ternura y la firmeza, reflejando su madurez en el discernimiento y su profundo conocimiento del corazón humano. Los monjes recibían esas palabras como un alimento espiritual precioso, capaz de sostener su vocación. Los habitantes de las aldeas cercanas también buscaban a San Amaro con frecuencia, reconociendo en él a un hombre de Dios cuya oración tenía gran poder. Muchos venían a pedir bendiciones y consejos, y Amaro acogía a todos con paciencia y misericordia. Sabía que su papel no se limitaba al monasterio, sino que se extendía pastoralmente a todos los que lo buscaban. Su palabra era como bálsamo para los afligidos, y muchos atestiguaron haber recibido curaciones espirituales y físicas después de sus oraciones. Sin embargo, jamás permitía que esas señales lo llenaran de vanidad. Por el contrario, atribuía todo a la gracia divina y recomendaba que todos buscaran ante todo la conversión y la vida de oración. Ese desapego revelaba aún más la profundidad de su santidad. Con el avance de la edad, San Amaro comenzó a sentir el peso de los años y de las responsabilidades que había llevado a lo largo de la vida. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu permanecía firme y luminoso. Aceptaba con serenidad las limitaciones impuestas por la vejez, viéndolas como un nuevo camino de purificación. Seguía participando en la vida comunitaria en la medida de sus fuerzas y jamás dejaba de rezar por sus monjes, ofreciendo cada dolor y cada cansancio por la perseverancia de ellos. Los monjes, por su parte, percibían que el fin de su amado abad se acercaba y comenzaron a acompañarlo con mayor delicadeza, sabiendo que estaban ante los últimos días de un santo. La comunidad vivía ese periodo con espíritu de profunda reverencia y amor. Los últimos días de San Amaro estuvieron marcados por la misma paz que caracterizó toda su vida. Sintiendo que su partida se acercaba, pidió ser llevado a la iglesia, donde deseaba pasar sus últimas horas ante el Santísimo Sacramento. Allí, acostado humildemente, elevó sus últimas oraciones a Dios, dando gracias por la vida que había recibido, por los hermanos que le fueron confiados y por la gracia de haber servido fielmente al carisma de San Benito. Los monjes lo rodeaban en silencio, rezando los salmos y ofreciéndole consuelo espiritual. En determinado momento, Amaro abrió los ojos y, con voz suave, bendijo a cada uno de ellos, pidiendo que permanecieran firmes en la regla y en la caridad. Después, entregó su alma a Dios con serenidad, como quien se duerme en los brazos del Padre. La muerte de San Amaro causó profunda conmoción entre los monjes y los habitantes de la región. Todos reconocían que habían convivido con un santo, un hombre que había iluminado sus vidas con ejemplo, humildad y amor. Su cuerpo fue sepultado con gran reverencia, y su tumba pronto se convirtió en lugar de peregrinación para quienes buscaban gracias espirituales y curación. Muchos milagros comenzaron a atribuirse a su intercesión, y su fama de santidad se extendió por diversas regiones. La memoria de Amaro permaneció viva no solo por causa de los prodigios, sino sobre todo por la vida ejemplar que dejó como herencia. Así se cierra la sexta parte de su historia, revelando los últimos años de San Amaro como abad, padre espiritual y ejemplo luminoso para todos los que lo conocieron. Su vida, marcada por la obediencia, la humildad y el amor, nos prepara para contemplar, en la parte final, el legado eterno que dejó a la Iglesia y al mundo monástico. El legado de San Amaro traspasó las fronteras del tiempo y permanece vivo hasta hoy como testimonio luminoso de lo que Dios puede realizar en el alma de un hombre que se entrega completamente a su amor. La vida de Amaro, desde su infancia ofrecida al monasterio hasta su muerte serena ante el Santísimo Sacramento, revela una existencia totalmente moldeada por los principios de la regla de San Benito: obediencia, humildad, silencio, caridad y búsqueda incesante de Dios. Su historia no es solo un conjunto de hechos, sino una invitación permanente a la conversión interior. Muestra que la santidad no exige hazañas grandiosas,
sino fidelidad constante en las pequeñas cosas. Ese legado espiritual transformó no solo la comunidad que fundó, sino a todas las generaciones que se inspiraron en su vida a lo largo de los siglos. Amaro permanece como faro para todos los que desean seguir a Cristo con sencillez y plena devoción. La influencia de San Amaro se expandió rápidamente después de su muerte, gracias a los numerosos milagros atribuidos a su intercesión. Muchos peregrinos atestiguaban curaciones físicas, liberaciones espirituales y consuelos profundos al visitar su tumba. Esas gracias extraordinarias no eran solo señales del poder de Dios, sino confirmación de la santidad de aquel que lo había servido con tan grande amor. La memoria de Amaro se volvió especialmente fuerte entre los fieles sencillos, que veían en él a un protector bondadoso y cercano, un santo capaz de escuchar sus peticiones y presentar sus necesidades ante Dios con ternura paternal. La devoción popular creció tanto que su nombre comenzó a ser invocado en diversas regiones, y muchas comunidades pasaron a celebrar su fiesta con solemnidad, reconociéndolo como intercesor poderoso y amigo de los que sufren. En el ámbito monástico, San Amaro se convirtió en un ejemplo insuperable del discípulo que encarna perfectamente las enseñanzas de su maestro. Su unión espiritual con San Benito representa uno de los capítulos más bellos de la historia de la vida religiosa. La tradición ve en Amaro no solo a un imitador, sino a un continuador de la obra benedictina, alguien que recibió el carisma de Benito y lo transmitió fielmente a las generaciones futuras. Su vida demuestra que el verdadero discípulo no busca protagonismo, sino que se deja formar por la sabiduría divina transmitida a través de sus superiores. Ese modelo de discipulado sigue inspirando a monjes y monjas de todo el mundo, que encuentran en Amaro una referencia concreta de cómo vivir la obediencia no como sumisión ciega, sino como expresión de amor profundo a Dios. El monasterio fundado por San Amaro continuó floreciendo mucho tiempo después de su muerte, sostenido por la fidelidad de sus monjes y por la memoria viva de su santo abad. La comunidad se convirtió en foco de renovación espiritual, irradiando oración, trabajo y caridad para toda la región. Muchos que llegaban allí sentían que el espíritu de Amaro aún estaba presente, conduciendo silenciosamente a los hermanos que continuaban su misión. La regla de San Benito, vivida con tanta autenticidad por él, se convirtió en la base sólida sobre la cual generaciones de monjes construyeron sus vidas. Así, el monasterio se transformó en un verdadero santuario de perseverancia y santidad, perpetuando los frutos de la vida de Amaro a lo largo de los siglos. La liturgia de la Iglesia, que conserva la memoria de los santos, abrazó con afecto la figura de San Amaro, celebrando su fiesta y recordando su ejemplo en cánticos, lecturas y homilías. Cada año, los fieles son invitados a revisitar su historia y a renovar el deseo de obedecer a Dios con la misma prontitud que Él demostró en la escena milagrosa del rescate sobre las aguas. Ese episodio, símbolo de su entrega total al designio divino, permanece vivo como expresión de la fe que mueve montañas y transforma lo imposible en realidad. La Iglesia ve en ese milagro no solo un acontecimiento histórico, sino una señal profética. Dios continúa actuando en el mundo a través de los humildes y obedientes, y San Amaro es testimonio eterno de esa verdad. La espiritualidad de San Amaro también resuena fuera de los monasterios, tocando a familias, comunidades y personas que, aun sin vivir la vida religiosa, encuentran en su ejemplo un camino seguro para crecer en la fe. Su vida enseña que la santidad está al alcance de todos, siempre que se busque vivir con sinceridad ante Dios, cultivando humildad, silencio interior y caridad. Muchos padres, catequistas y educadores recurren a San Amaro como modelo para enseñar a las nuevas generaciones el valor de la obediencia amorosa que no oprime sino que libera. Otros lo invocan como protector de los viajes, de los hogares y de las relaciones familiares, pues su figura transmite paz, equilibrio y confianza en la providencia divina. La iconografía cristiana, a lo largo de los siglos, inmortalizó a San Amaro en diversas representaciones artísticas, destacando siempre dos aspectos fundamentales de su vida: su profunda obediencia a San Benito y el milagro del rescate.
En pinturas, esculturas y vitrales, es común verlo caminando sobre las aguas con serenidad, mientras sostiene al monje en peligro. Esa imagen se convirtió en símbolo de su completa entrega a Dios y de su disposición inmediata para servir. Otras obras lo retratan al lado de San Benito, evidenciando la unidad espiritual entre maestro y discípulo. Estas representaciones no son solo ornamentos religiosos, sino herramientas catequéticas que ayudan a los fieles a contemplar la grandeza de la fe vivida en la sencillez. La espiritualidad de San Amaro, construida a lo largo de toda una vida de fidelidad, puede resumirse en 3 pilares espirituales: humildad constante, obediencia amorosa y caridad silenciosa. Esos elementos forman el corazón de su santidad y constituyen un mensaje atemporal para todos los que desean seguir a Cristo con autenticidad. Nos recuerda que Dios no rechaza a los pequeños, sino que se acerca a ellos con ternura, que la obediencia vivida por amor transforma el alma en instrumento de la gracia, y que la caridad, cuando se realiza sin ostentación, toca el corazón del prójimo de manera profunda. En un mundo marcado por la prisa, la vanidad y la búsqueda incesante de reconocimiento, San Amaro surge como testimonio de que la verdadera grandeza se encuentra en la sencillez del corazón que ama. Incluso con el paso de los siglos, la figura de San Amaro no pierde su fuerza ni su actualidad. Sigue siendo un modelo luminoso para monjes, sacerdotes, laicos y todos aquellos que enfrentan desafíos espirituales y desean permanecer firmes en la fe. Su historia demuestra que Dios elige instrumentos sencillos para realizar obras grandiosas y que la vida escondida, vivida en el silencio y en la fidelidad, tiene un valor inmenso a los ojos del Creador. San Amaro nos invita a redescubrir la belleza de la vida interior y a cultivar la presencia de Dios en todas las circunstancias, ya sea en el trabajo, en la oración o en el servicio a los demás. Su vida nos desafía a vivir con rectitud y a buscar la santidad no como un ideal distante, sino como un camino diario de transformación. Así concluimos la 7ª y última parte de este guión, honrando la memoria gloriosa de San Amaro y reconociendo su importancia espiritual para la Iglesia y para el mundo monástico. Su vida marcada por la obediencia perfecta, por la humildad profunda y por la caridad incansable, permanece como ejemplo para todas las generaciones. Que su intercesión inspire nuestros corazones a buscar con más ardor la voluntad de Dios y que su legado siga iluminando a todos aquellos que desean seguir a Jesús con fidelidad total. Que San Amaro, discípulo amado de San Benito, ruegue por nosotros hoy y siempre.